llega en febrero una vez más, embrujo de ilusión. ¿Qué pasa, Mingo? Bien. ¿Cómo estás? Mira, en Santa Cruz vi un furgón, mensajería Omega Courier. ¿Qué es Omega Courier? Pues mira, Omega Courier es una empresa de mensajería, pura y dura, mensajería, el día a día. Esto tenemos nosotros unos servicios que ofrecemos aquí a cualquier cliente. Vienen cada día 6, 7 palés, donde nosotros aquí pues los clasificamos a las 6 de la mañana para que cuando los negocios abran a partir de las 8 pues quede todo entregado. Te voy a presentar a uno de ellos que es Berto. ¿Qué tal, Domingo? Encantado. Una pregunta, si yo tuviera una urgencia, Omega Courier me lo resolvería, ¿verdad? Sí, cualquier servicio que necesitaras, ya sea dentro de Santa Cruz o La Laguna, que serían servicios locales, lo solemos trabajar en las 24 horas, y ya lo que son los servicios de pueblo, que son los que van hacia el sur o hacia el norte, ya serían servicios de 24 horas. Se recogería hoy y se le entregaría al día siguiente. También tenemos servicios hacia el resto de las islas, tanto Las Palmas como La Palma, La Gomera y El Hierro, que se hacen en 24 horas, y Lanzarote y Fuerteventura, que se hacen en 48. Oye, Alex, por cierto, ya que yo sigo el mundo del carnaval un poquito y tal, he visto que Omega Courier patrocina, ¿no? Patrocina algunos grupos del carnaval, intentamos siempre aportar un poquitito nuestro granito de arena. Mingo. Pues mucha suerte, ¿no? Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. Muy buenas tardes, queridos amigos de Factoría de Carnaval y de Radio Carnaval Canarias. Sean todos bienvenidos una semana más a Entre Amigos de Carnaval. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Ali. Hoy nos Sí. falta aquí Falta algo, nos falta una pata a la mesa. la pata a la mesa, nos falta desde aquí, amigo Saludos. Luis, que te pongas bien pronto, compatriota, fuerza, y a ver si el próximo viernes ya te tenemos aquí en el programa de vuelta, ¿vale? Por cierto, una cosa importante, tenemos la foto de la entrega, porque eso es verdad. Claro, es que Pedro, han tenemos pasado que 2 decirlo. semanas. Pasado 2 semanas. Bueno, el pasado día 1 pues fue entregado en el Teatro Guimerá los premios Santa Cruz Sin Límites 2024, que en su modalidad individual fue concedido a nuestro querido amigo y compañero Luis Maya. Así que también, Es un todoterreno. aunque ya se la hemos dado muchas veces, pero una vez más reiteramos las felicidades de nosotros y del equipo de Multimedia Carnaval a nuestro amigo y querido compañero, que bueno, pues eso, lo dicho. Que se recupere, que se Ahí deje está. de vacilones, que Ahí lo que está tenemos de vacaciones. la foto del alcalde entregándole ese premio. Ahí está. Pues dicho queda. Pues nada, Luis, a recuperarte pronto. Pues nada, vamos a empezar. Sí, vamos a comenzar. presentar Pues nada, al amigo. vamos a comenzar. Antes de eso, vamos a decirles a nuestros queridos oyentes y televidentes dónde nos pueden ver y escuchar. Si ustedes no están escuchando, pues lo pueden hacer a través, si nos quieren escuchar en otra ocasión o cuando sea, pues lo pueden hacer a través de Radio Carnaval Canarias en las aplicaciones Tuning Radio y MyTuner. Y si lo hacen, nos ven en Factoría Carnaval, lo pueden hacer a través de YouTube o también a través de la aplicación TDT Channel
en el cual tienen ustedes también 24 horas, 365 días carnaval. Así que tanto una cosa como otra, pues por supuesto en nuestra página web multicarnaval.com. Dicho esto, ahora sí, J, dentro vídeo. El amor me llegó hacia ti con impulso arrebatador. Yo prefiero dejar morir que vivir sin tener tu amor.
Fantástico. Don Argelio Bermúdez, maestro, buenas Hola, noches. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Un privilegio, como ya le hemos dicho fuera de cámara, un privilegio tener aquí a un gran rondallero como usted, pues para hablar entre amigos de carnaval y, bueno, pues hablar, en este caso hemos hablado, Pedro, de rondallas, de comparsas, con diseñadores, murgas, por supuesto, pero nos faltaba la madre también. la raíz del carnaval, Pedro. Sí, señor. Es la raíz del carnaval, las rondallas, que eran el plato fuerte, no eran las murgas. No. El plato fuerte eran las rondallas. Era la rondalla. Las rondallas eran las que llenaban la Plaza de Toros. Exacto. Si había... Bueno, en las murgas también se llenaba la Plaza de Toros y con las comparsas. Pero... El llenazo, pero llegó después, claro, ¿no? pero eso fue Llegó después. Yo después, digo ¿no? en los años... el llenazo tremendo fue con la rondalla los años 60. Exacto. para adelante. A esa me refiero yo. Digamos que la época cuando estábamos saliendo de la dictadura, en esta época ahí, todavía la tradición era muy... Además, me estaba fijando en el detalle de la organización de los concursos, que el concurso Rondallas empezó de nuevo pues allá por el año 55, que el próximo año... Perdón, no. En el año, lo tengo aquí apuntado, en el año 2025 empezaron. Después, en el 2025 se cumplen 100 años que se celebró el primer certamen. Y entre 1936 y 1951 no se celebró el concurso. En el 51 fue cuando volvió el concurso otra vez. O sea que el próximo año se cumplen 100 años desde la primera vez que se celebró el concurso de rondalla. O sea que, Sí. O sea que Pues sí, el más antiguo. Y oficialmente, porque muchos de los concursos se celebraron en contra de la autoridad, fueron perseguidas las rondallas por la autoridad, ¿no? Y algún que otro rondallero acabó en el calabozo, ¿no? Vale. Porque teníamos el tema de la dictadura y demás, Sí. y entonces estaban prohibidas, hasta que Opelio Rodríguez Peña nos hizo ese gran favor de hablar con el obispo Pérez Cáceres, y entonces ya de ahí arrancó ya lo que es oficialmente los concursos de rondalla en el año 65. Pues aquí está Don apuntado Argelio. 51. ¿Qué lo Hubieron lleva? concursos antes. ¿Qué lo Sí. ¿Qué lo lleva ahí? ¿Qué lo lleva ahí? La ¿Qué lo lleva rondalla. la rondalla a ustedes? A mí, En su tiempo. bueno, a mí Hay que darle para atrás. por parte familiar creo que la parte fundamental, ¿no? Porque mi padre era músico, era de profesión soldador, forjador, Sí. pero tenía una faceta que era compositor de música, tenía un trío muy conocido en aquella época que se llamaba el Trío Teide, y pues yo de pequeño me acuerdo de oírles ensayar en casa, porque ensayaban en mi casa, ¿no? Y luego ya más tarde, a medida que fui creciendo, veía las rondallas en la televisión, cuando se televisaban las rondallas en directo, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención, pues con 11 años, 11 años, mi padre hizo una murga en el barrio de Toscal, que se llamaban Los Toscaleños, y salí con él 2 años, o 3 años, y mis primeros pinitos en la música fueron la murga, ¿no? Porque estuve los 3 años que estuve en Toscaleño, desde los 9 años, 9, 10, 11. ¿De mascota entonces murga infantil era? No, pero... Ah, vale, no importa. Okay. Y entonces, ya una vez dejaron de salir los toscaleños, fui a los triquitraques. Vale. Ahí, en el transcurso de los triquitraques, me metí en el terreno lírico, por decirlo así, porque fui a pertenecer, cumplí 12 años en el Círculo Amistoso de Enero, y me metí en la zarzuela que no es la zarzuela que se conoce hoy, era otro tipo de grupo donde se representaba además la zarzuela, ¿no?
No solo se cantaba, sino que se representaba. Y hacíamos representaciones de zarzuela, y en vez de orquesta, pues teníamos una pianista que nos acompañaba, ¿no? Y ahí fue donde tuve mi primer contacto con la lírica, ¿no? Y me encantó porque me gustaba ese tipo de música, ¿no? Mi abuelo tenía algunos discos de Miguel Fleta, de Enrico Caruso, y entonces tenía esa referencia, ¿no? Claro. Y De oírlos un vecino también que tenía frente de mi casa también era muy aficionado a la zarzuela y a la ópera, y entonces me iba ahí a la casa a escucharlo y demás. Y ahí nació mi afición por la música clásica, ¿no? O culta, ¿no? Pero bueno, lo compartía también con la murga. Debo decir ¿Cuántos que años estuvo en Triquitraque? estuve 2 años en Triquitraque. Vale. Y fui el primer solista en murga de la historia del carnaval. Ajá. El primer solista en murga de la historia del carnaval. Porque se le ocurrió a Rafa meter un solo en una obra una obra que era Galván Bello, que era presidente del Cabildo. Y entonces con la música de la 9ª Sinfonía de Beethoven montó una obra y entonces la presentación y ganamos el primer premio. No porque yo cantase esa canción, porque ese año ganamos el primer premio. De todas formas, esos años Triquitraque era la murga de moda. Vamos Y a el decir, segundo año volvimos a ganar el primer premio. Y bueno, ya de ahí di el salto a lo que es la rondalla. Primero fue en el Círculo Amistad 12 de Enero, que se llamaba así, Círculo Amistad 12 de Enero, no el Tronco Verde, porque hay gente que une las dos rondallas. De ahí fui a la Masa Coral tinerfeña, y de la Masa Coral al año siguiente ya entré en el Cabo, por un amigo al que considero casi un hermano, Jaime Marrero, me llevó al Cabo, necesitaban un solista, ¿no? Y ahí pues estuve 3 años en el Cabo hasta que falleció Faustino Torres, ¿no? Y con el que me llevaba de maravilla, él sentía un cariño muy especial por mí y yo por él. Durante todo el año le iba a visitar a su tallercito y él siempre me decía: Argelio, siéntate ahí a ver qué tal te va hasta ahora y a ver qué tal. Ya estaba desde enero, terminaba el carnaval y ya estaba pensando lo que iba. Lo típico de nosotros, los chillarreros. Y entonces, cuando falleció Faustino, pues pues no voy a salir más en rondalla, no voy a estar dando saltos a más rondallas, pero me vino a buscar esa misma persona, que es Jaime Marrero, y me dijo, mira, estoy en el Tronco Verde, necesitamos un solista que nos cante la India y tal, y estamos muy interesados. No, este año quiero descansar y tal, pero me volví otra vez y ya entré en el Tronco Verde. Ahí estuve unos años y que ya ahí sí. Tronco Verde que dirigía Aníbal Pérez. En el primer año del Tronco Verde que canté yo con el Tronco Verde, sí dirigía Aníbal Pérez. Ya el segundo año ya fue el Tronco Verde del Círculo Amistad 12 de Enero. Vale. Que entonces la dirigía Fariña y Aníbal Pérez de cuerda, director de cuerda. Y ya después ahí continuó hasta que se fue la rondalla, se disolvió, y entonces mis hermanos y yo, que estábamos en el Tronco Verde, tuvimos la idea no de crear una rondalla, sino un grupo parecido a los Pregolinos, pero en vez de con orquesta de viento y metal y demás, con pulso y púa, ¿no? Y entonces le propusimos esto al ayuntamiento y nos dijo que no, que no podía ser porque sería una rondalla, y entonces
nos dijo el ayuntamiento que ese año se iba a finalizar el concurso de rondalla porque solo habían 2 inscritas. Si queríamos salir y que el ayuntamiento nos costeara, nos subvencionara algo, teníamos que ser como rondalla. Y nosotros no queríamos como ser rondalla, ¿no? Entonces, al final, nos convencieron y nació ahí Gran Tinerfe. Y ya se creó Gran Tinerfe. Y ahí estuve en Gran Tinerfe, tanto como solista, como componente directivo, y gran parte de tiempo como presidente, ¿no? de la rondalla. ¿Qué año estamos hablando? ¿En qué año estamos? Pues Gran Tinerfe se creó en el 81, se instituyó con el 81, siendo el primer año de carnaval el 82. Vale, y ya habían tan pocas rondallas. Habían solo 2 rondallas. Habían tan pocas. Orfeón La Paz y Masa Coral. Ese año solamente iba a salir Orfeón. Y entonces el ayuntamiento no quería hacer ese año concurso de rondalla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué Pues, pasó con la gente? Porque es la gente quien compone. Porque el problema que hoy subsiste, ¿no? Resurgió la murga en ese tiempo, a lo mejor. Sí, en parte sí. Pero las murgas también tuvieron, porque déficit, sí. Rafa también me comentó en su momento que también hubo un momento que habían 3 murgas nada más también. Sí. O sea que... Lo que pasa es que la gente joven no estaba por la labor por la rondalla. Yo creo que es lo que se nos ha quedado pobre es la gente que toca instrumentos. No, y no solo los que tocan, también cantantes, ¿no? Pero a la gente joven como que no les llama la atención una rondalla, ¿no? De hecho, si miras la media de edad no de mi rondalla actualmente, sino de todas las rondallas, bastante alta. Sí. Bastante alta, ¿no? Y es una pena que esto suceda, y además yo lo digo así de claro, que están condenadas a morir, porque si no hay un revulsivo, si no algo que le dé el giro a esto, cuando nos vayamos los 4 viejitos que quedamos. Eso es un tema que tenía que apuntado, porque una de las cosas que quería hablar también con usted también, el tema de la dificultad que están pasando ahora las rondallas, porque algunas están pasando por dificultades. Aquí tenemos a los compañeros aceviños, que por ejemplo es una de las rondallas que están pasando por dificultades de componente. Por lo que escuché estos días, creo que están todavía pensándose si salir o no salir. Sí. Y es eso. Pues es una pena. Es la falta de componentes. Tal. Y otro revulsivo que, digamos que mató a las rondallas de antaño, es que las rondallas de antaño eran sin ánimo de lucro, ¿no? Ahí no cobraba a nadie. Eso ocurre con un montón de carnaval. Sí, entiendo. Y entonces ya empezaron a entrar directores que cobrando y demás y tal. Músicos, y las rondallas ¿no? no generan dinero, porque no generan dinero. No hay actuaciones, ¿no? Pues yo me acuerdo de las rondallas del tiempo del cabo de Faustino Torres, que vendíamos rifas, loterías y tal para podernos sufragar el disfraz y los gastos que tenía la rondalla, ¿no? Y luego ya se convirtió que todo ese dinero de lotería y todo se iba a directores, ¿no? Prácticamente a directores. Sí. Y luego ya empezó por gente de agrupación de Pulsipúa, que también quería cobrar y demás. Entonces eso no se sostiene, no es fácil. No es fácil. Es un problema para el carnaval, no solamente para las rondallas, para el carnaval. También lo hemos hablado también con Juanjo Monzón de los rumberos, también lo hemos hablado de eso. Que estaba por decirlo, los porque músicos, quien nombró sí, la rondalla que usted está nombrando ahora, el Tronco Verde, que él también siendo niño participó ahí, y es que oyéndolos hablar fue un jardín que ustedes, yo viéndolo ahora, perdóneme, viéndolo de fuera, que no me tocó a mí, pero el carnaval fue hecho por el pueblo. Carnaval no lo ha hecho nadie sino el pueblo. Entre grupos y muy bien llevados, porque de esos grupos
florecieron después otras rondallas, Claro, otras claro. comparsas, Claro. otras murgas, y todos, como usted, perdóneme, no sabía que había sido murguero. Es que... Sí, sí, mis inicios fueron las murgas. que- Pero un problema también de las rondallas ha sido el que se han roto ellas mismas y luego se han creado otras rondallas a expensas de una, ¿no? Por ejemplo, la Masa Coral se convirtió luego en Masa Coral y Peña del Lunes. ¿Por qué? Porque Sí. sus integrantes, había dentro de los integrantes de la Masa Coral que tenían una peña de amigos que se reunían los lunes de carnaval, solamente los lunes de carnaval, y se iban a comer con las señoras y demás y tal. Y se enfadaron, algo pasó ahí, que se fue más de la mitad de la rondalla. Entonces, con esa otra mitad crearon la Peña del Lunes. Y así ha sucedido con varias rondallas. Pero yo digo que eso también ocurre con las murgas. Las murgas también han nacido. Por ejemplo, Diablos Locos es una murga que en antaño, cuando tal, creo, por lo que yo he leído, por lo que está en los libros de Ramón Guimerá, pues también nació un poco así, ¿no? De un director lado salió que otra se murga, fue, sí. de Diabólico, pues salió Diablos Locos. Sí, o sea, sí, si no recuerdo y- mal, Diablos Locos nació a raíz de Diabólico. Diabólico, O sea, por eso, sí, sí, pues, sí. de- Por eso, por eso. de partir Diabólicos en dos murgas, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es lo que ha sucedido. Por otro lado, también está en la profesionalización de los grupos de carnaval, que me toca también decir que, porque también viví esa faceta, la tuve 2 años, que se me ocurrió probar una cosa nueva y me llamó el director de Caña Dulce y estuve esos 2 años ahí en Caña Dulce. Y cuando se incorporaron a las agrupaciones musicales, Sí. las orquestas, entonces, han roto el espíritu que era de los Claro, grupos La musicales. agrupación, Ah, sí. claro. Los han roto. Y eso un poco el público se los hizo pagar. Porque recordarás que hubo un Eran tiempo... agrupaciones familiares, muy familiares. Hubo un eran. tiempo, y además el único... Solo hay una, creo que este año salió, viendo Sí. las agrupaciones, y él le hacen la crítica, que salen solo con guitarras y dice, Sí. bueno, Es el único, una orquesta no hay el orquesta. único Concurso. concurso que es gratuito. Sí. Porque Bueno, las no murgas- iba este gente. año las sí. murgas infantiles también van a ser no iba gente. gratuitas Pero también. yo creo que el público se lo sí. echó en Sí, sí, el falta público es porque soberano y es así, ya no correcto. era el mismo espíritu de grupo, el grupo musical aquel con guitarras y... Que iban por acá y cantando incluso. Exacto. Ajá. Y ya hoy no, hoy se acompañan de una carroza o de música Sí, a tope sí, y, sí, sí. y bailando, que no sabes distinguir hoy quién es una comparsa y un grupo musical. Efectivamente. Vamos a hacer un alto para tomar un poquito de agua y enseguida seguimos hablando. Tenemos aquí un montón de cosas que hablar con don Argelio, así que enseguida seguimos aquí entre amigos de carnaval. Amigo Aré, Hombre, Domingo, bienvenido a Islenio. hablando de Islenio, cuéntanos cómo surgió la idea de Islenio. Bueno, pues la verdad que fue un proceso un poco complicado porque teniendo en cuenta que veníamos de trabajar durante más de 40 años en el mundo de la electrónica, que barajamos diferentes opciones para dar un cambio radical al negocio y apostamos por el producto típico canario y el souvenir, como puedes observar. Eladio, buenas. ¿Qué pasa, Domingo? Cuando hablamos de productos típicos canarios, ¿a qué te refieres? Productos típicos canarios que nosotros trabajamos es alimentación, en el cual engloba mermelada, mojo, queso. Muy importante tener en cuenta de que tenemos productores locales. Y después tenemos lo que son los puros, elaborados en Canarias, y artesanía. Tenemos en torno a unos 300 proveedores, todos son proveedores locales. Y después nos vamos a que englobaría unos 5.000 referencias y unos 17.000 artículos que tenemos lo que es en nuestra tienda, con lo cual bastante variedad para todo tipo de clientes. Pues sin dudarlo, si vas a Santa Cruz, Islenio es parada obligatoria.
Entra en nuestra web colcholan.com y podrás encontrar todo el mobiliario y todos los accesorios que necesitas para renovar tu espacio de descanso. El protagonista eres tú. Ponemos todos nuestros esfuerzos para que te levantes con energía. Colcholan. Creamos descanso. AirRing, los auriculares personalizables. AirRing, para tus eventos, para tu empresa, para tus amigos. Crea un sinfín de posibilidades. AirRing marca la diferencia. Los auriculares con personalidad. Pues continuamos aquí Entre Amigos de Carnaval, en Factoría Carnaval y en Radio Carnaval Canarias, hablando con el maestro Argelio Bermúdez, el rondallero, ahora en la Unión Artística El Cabo y bueno, pues en este caso también fundador de la agrupación lírico-musical Gran Tinerfe. ¿Es así, no? Agrupación lírico-musical. Pues eso, estábamos hablando, Argelio, don Argelio, yo le quería también preguntar, usted, que antes se lo estaba comentando fuera de antena, usted conoció a los grandes maestros, a todos los grandes maestros de la rondalla, a los que, por lo menos los que, digamos, nos interesamos por el tema de la historia del carnaval, pues hemos leído, ¿no? Faustino Torres, Aníbal Pérez, Jesús Fariña, Pepito Pérez, Pepe Darias, José Manuel Cabrera, don Antonio, el de Ayesarafo, era don Antonio Curvelo. Uh-huh. Y bueno, muchos más, porque la verdad es que claro, pues si no he estado directamente con él o cantando bajo su batuta, nos hemos conocido y hemos tenido trato, ¿no? Pero grandes directores que hemos perdido, desgraciadamente, y que no son conocidos para el público. Es que es una, Pedro, también es un legado, es un legado que tenemos ahí que no sé si es que no hemos sabido transmitir o no se ha sabido transmitir para que todas esas personalidades de nuestro carnaval que han sido muy importantes y además de eso, que han sido músicos. Que, por ejemplo, Pepito Pérez era músico, fue un músico reconocido en Venezuela, por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí. Jesús Fariña Adán tuvo que ver algo con la Tao, con la ópera, o sea, digamos que estamos hablando de personas músicos, grandes músicos también, más allá de que fueran directores de rondalla. Sí. Prácticamente, mira, te hablo de Jesús Fariña, por ejemplo, fue el que hizo un revulsivo en la rondalla, porque las rondallas hasta esa época, pues se limitaban un poco a la zarzuela, a la jota, a la marcha, y Fariña fue un poquito más allá. Empezó con los valses franceses, bueno, se recuerda, las personas de la época que coincidió el concurso rondalla con la... había un barco atracado de guerra francesa, un barco de guerra francés en el puerto, y por lo visto le dieron permiso a los marineros y los invitaron allí a la Plaza de Toros. Y entonces cuando oyeron los valses franceses que metió ese año Fariña, que fue un primer premio ese año, el Tronco Verde, tiraron las gorras al aire. Anécdotas bonitas, ¿no? de Carnaval. Sí. Pero sí, con Jesús Fariña también tuve yo, porque yo lo que te he hablado de mi trayectoria ha sido de carnaval, solamente de carnaval, pero luego eso ha unido también a mi faceta en la ópera, sí, claro. Primero la zarzuela, luego en la ópera, y con Fariña era nuestro director de coro, del coro de la Tao, del coro Agustín Ángel de la Tao. Y esos grandes directores, José Darias era pianista, tocaba en un cabaret de la Cuesta todas las noches, y
Aníbal Pérez, otro gran músico y José Manuel Cabrera se recuerda también por aquellos festivales de la canción del Puerto de la Cruz, que eran muy famosos, que hizo composiciones para ese concurso y la ganó y dirigía la orquesta en un concurso televisado. Me acuerdo muy de niño ver ese concurso, ¿no? Yo conocí a José Manuel Cabrera, el año que yo estuve en la Masa Coral, conocí a José Manuel Cabrera, una persona entrañable y era un maestro de instituto, pero musicalmente sabía lo que hacía, era un compositor de muchísima calidad, ¿no? Y en fin, esto es lo que nos ha llevado. No digo que lo de antes fuera mejor que lo de ahora. Ahora también hay grandes directores. Yo, por ejemplo, ahora milito por decirlo de alguna manera, volví otra vez al Cabo, después un paréntesis que hice en Rondalla, donde salté 2 años a Caña Dulce. Me llamaron con ocasión del 75 aniversario del Cabo. Me llamaron para un homenaje, para darme un homenaje y cantar, porque estaban invitados los solistas que habían ganado primer premio con el Cabo. Y como a mí me tocaba, pues me invitaron a mí y ya después de acabar ese cometido, Israel Espino me dijo, quédate. Entonces, sí, te queda esa cosa de gusanillo, ¿no? Y entonces me quedé en el Cabo hasta hoy. Bueno, hasta hoy. Y Israel Espino también es un músico. Yo le digo a él, aunque a él no le gusta que se lo diga, que es un digno sucesor de Jesús Fariña. Porque es una persona que sabe lo que hace, tiene un gusto exquisito para director también de Sabandeños también. Director de Sabandeños. Y bueno, que en la época también de Juan Ramón Vinagre, en la época dorada del Orfeón La Paz, que fueron creo que 15 años consecutivos ganando el primer premio. ¿Y ahora quién ganó? El Orfeón La Paz. Exacto. Pues nació en Gran Tinepe, Juan Ramón Vinagre. Y bueno, ha sido de los directores ahora, Antonio González, que dirige Las Valquirias, también otro experto en el tema folclórico con la agrupación Espérides y demás, y Antonio Hernández, González. Y en fin, que no hay malos directores en la actualidad. ¿Y cómo ha visto la evolución de las rondallas, las que están ahora, con respecto a cómo ve la evolución? Bueno, sí es cierto que antes, te hablo de los años 70 hasta mediados de los 90, hasta mediados de los 90, mediados de los 90. El equilibrio entre una y otra era difícil de dar un premio. Era difícil dar. O sea, que había bastante nivel. Había bastante nivel. Y ahí, en ese lapsus del 70 al 97, por ahí, se llegó a sacar 9 rondallas en un concurso, ¿no? Que es el número más alto que ha existido en rondallas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ha ido aflojando el nivel de calidad en las rondallas, no en todas, por supuesto, pero sí se ha convertido en que ahora hay, por ejemplo, 4, no digo que solo sean 4, lo pongo como un número, 4 rondallas punteras, por decirlo de alguna manera, y 4 rondallas no punteras, ¿no? Ya. Y que no destacan tanto. Que no destacan tanto. Y entonces también influye mucho el hecho de que nosotros, por ejemplo, en el Cabo, estamos funcionando todo el año. Termina el carnaval y se están ensayando para Semana Santa y luego para las fiestas de mayo, Habanera y demás.
y hay una actividad durante todo el año, ¿no? Y luego ahora en Navidad, pues para cuestiones de Navidad y tal. Pero que terminar en carnaval y luego decirle a la gente en septiembre nos vemos, no es nada positivo para el grupo. Para el grupo, claro, exactamente. La rondalla, pues lo que estábamos hablando antes, puede ser eso, la falta de componentes. Sobre todo falta de componentes. Músicos, entonces a lo mejor se ve de esa manera. No es comparativa ni nada. Las personas que han estado aquí han hablado de eso, que han tenido sus altos y sus bajos también, en otras épocas inclusive. Y puede ser que la murga, aunque también lo vemos, que hay murgas que están dejando de salir porque les cuesta, porque no hay componentes, porque pueden haber esas X punteras. Hay una diferencia entre las murgas y las rondallas, que a las rondallas no le piden. ¿Cuántos son el mínimo de las rondallas de componentes? Pues mira, como ha cambiado tanto, no sé este año cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Porque cada año lo cambian, pero además en detrimento de las rondallas. Porque, claro, las rondallas, llamémosle pequeñas, pues quieren salir y entonces si no cumplen el cupo, pues no pueden. Entonces han querido ir bajando, pero eso ya no es una rondalla. O sea, eso tiene un peligro, lleva un peligro. Hombre, yo no digo ni que bajen tanto ni tampoco que suban, que es lo que le ha pasado a las murgas, que van subiendo y el máximo, máximo no hay. El que tiene 120 componentes es porque lo puede tener o se va a complicar la vida. Y otra de las cosas que también en el campo de la rondalla que influye mucho es que desde hace muchísimos años, por lo menos desde que yo tengo contacto con las rondallas, no podías interpretar una obra hasta transcurridos 5 años y ahora lo han querido rebajar. Eso va también en detrimento de la rondalla. ¿Por qué? Porque haces escuchar al público lo mismo que cantaste hace 3 años, ¿no? Claro, entonces, repetir. Porque el público se cansa. Hay gente que, aficionada a las rondallas, ya no digo tan rondallas, sino aficionados que le encantan las rondallas, que no ven con buenos ojos que en las rondallas hayan, digamos, apuestas musicales nuevas que a lo mejor no se oían antes en las rondallas. ¿Usted qué opinión tiene de eso? Hay que innovar, o sea, siempre y cuando respetes que eso también... Lo que llaman los puristas, dicen. Alguna que otra rondalla ha querido salirse del tiesto, como digo yo, ¿no? Queriendo meter ahí, pues lo mismo que le pasó a las agrupaciones musicales, teclados y hemos dicho que no, o sea que, bueno, por lo menos en la época en la que yo me debatía con el ayuntamiento, me negaba rotundamente. Yo me refiero más a obras que quieran hacer más innovaciones, más frescas. Claro, pero que si no tienen los medios, no tienen gente que le responda ante obras difíciles, más complicadas. Claro, exactamente. Y el Cabo, pues, últimamente, si está premiando consecutivamente, es porque nuestro director se ha planteado ir a más. O sea, pero nosotros... Además, tiene un buen coro, el Cabo tiene muy buen coro. La media de edad es alta en el Cabo. También, sí. Y hay veces que... Si no hay una regeneración. Claro, y entonces se complica. Don Argelio, el amigo, el comparcero Monzón, también hizo un llamamiento de aquí al grupo, porque le faltaba cuerpo de baile. Ocurre en todas. Está ocurriendo en todas. Está peligrando el carnaval, no sé el por qué. O sea, los grupos. Yo tengo una opinión como carnavalero. El carnaval se lo están cargando. Soy así de claro y duro. Se lo están cargando. ¿Por qué? Porque cada vez son más los impedimentos para que un grupo se desarrolle. En el campo de las rondallas, por ejemplo, ahora si se crea una nueva rondalla, no se le da toda la subvención. ¿Por qué? También a todas. ¿Por qué? Si cuando te estás creando
es cuando más necesitas un apoyo. El apoyo, efectivamente. Así es. Claro, y algo que han ido incorporando, locales. Yo no sé si en las murgas pasa igual. Sí, igual, idénticamente. No lo igual, sé. Sí. Pero sé que las rondallas, el mayor disparate que han hecho en las rondallas es aceptar ese tema. Por un lado, han pensado que así no se rompen unas con otras. No lo sé. Pero la consecuencia de eso es nefasta. Es nefasta. Porque ¿quién crea una rondalla para que te cueste a ti dinero del bolsillo? Sí, que no es fácil, que hoy en día es todo dinero lo que estábamos hablando y no tener el grupo, no tener a las personas, no tener a las cuerdas. Las costureras. Es complicado. Las costureras nuestras de antaño eran pues nuestras madres. Las madres o una costurera que su único trabajo era para eso, para el carnaval. Correcto. Pero que ahora tiene que ser que si la factura, que si no sé qué, todo fiscalizado y demás. Yo no digo que el carnaval no esté exento de una fiscalidad, pero tanto como lo han llevado, creo que no. Sí. Porque eso ha cortado que ya hayan desaparecido esas grandes costureras que cosían para la gente y ahora se han quedado 4 que son las que están dadas de alta y trabajan en ese tema, ¿no? Aquí le voy a apuntar otra cosa. Ahora que estamos hablando de que están faltando cosas. ¿Esto qué es? ¿Qué dice aquí? ¿Carroza? Que su padre era más conocido por las carrozas y además... ¿Dónde están las carrozas? Vale. Otra de las cosas. Que este año me enteré que ya... Me vino eso, sí, ¿no? Y que ahora quieren desaparecer los coches engalanados. Quieren... eso lo leí hace unos días. Otro disparate, o sea que es un cúmulo de prohibiciones, ¿no? O sea, nos están limitando ¿a qué? ¿A qué? En ese artículo decía que tiene razón, ¿vale? Pues tiene razón. Por la seguridad. Hay medidas de seguridad pero también, nunca tiene que ver el tema de la nunca seguridad. vi una carroza bajar, público. que bajara o que hubiera un siniestro Jamás. por esa autopista. Jamás. Por esa bajada. Jamás. Dejarlas abajo, sí. Las dejaron abandonadas, sí. ¿No? Los que no le tenían tanto... Exacto. Pero el que le ponía más amor y todo ese trabajo que lleva consigo. Yo recuerdo familiar incluso. La época de mi padre cuando hacía las carrozas, que después también obtuvo varios primeros premios de carroza. Las guaguas de Tenerife, las guaguas de cartón que habían... regalaban los chasis con el motor y luego la gente de la misma murga entre ellos habían mecánicos, buenos mecánicos y demás, pues ponían todo, aquello, lo ponían todo y si había un cuidado extremo eran los frenos. Claro. Pero un cuidado extremo. Y yo no recuerdo, en mis años de carnaval, no recuerdo un accidente ni con un coche engalanado, yo soy más chico, ni con una y yo no vi tampoco nunca eso. Jamás. Entonces, son muchos impedimentos. Entiendo que tenga que tener una ITV, que la persona no esté dando positivo en alcohol, que ese carnet de esa persona. Sé que es un montón de pero contra, es algo tan bonito que ver esa carroza con ese ingenio que dices tú, pero eso que es un barco, pues sí es un barco, mira, es un cohete, yo casi un portaaviones, yo recuerdo esas así, no sé, muy preciosa, y su espacio también lo tenía. Como estamos hablando de carnavales y de pasión de carnavales, vamos a ver una cuñita para el cuarto episodio de Pasión de Carnavales con el doblaje de Toño. Luis, no te la estarás perdiendo, Luis. No se la pierdo, seguro que no. Vamos a ver el cuarto episodio de Pasión de Carnavales, como digo, el doblaje de Toño Cabrera. Vamos allá, agüita, Pasión de Carnavales. Pasión de Carnavales. 1861, el mejor carnaval del mundo.
¿Estás preparando el fuego para las chuletas? Sí, yo compré 10 kilos. ¿Y ese vestido? Esa tela me suena un montón. Pues es de mi abuela. La que fue reina del carnaval. Se nota. Loli, le he dicho al de Epo que este traje que llevo te lo apunte a ti. Es que después de la chuletada vamos a ir a dar con el concejal. Chacho, creía que no venían ya, ¿viste? ¿Qué pasa, Feluco? Loli, Marcelo y Wenceslao ya están aquí. ¿Qué pasa, Loli? Hola, Marcelo. Hola, Wenceslao. Oh, ¿qué pasó, Loli? La tela de tu traje me suena. El traje es de su abuela, que fue reina del carnaval. Hablando de carnaval, tenemos que hablar con el concejal. 50 minutos no es suficiente, ¿eh? ¿A qué hora? Viene don Miguel a buscarnos. Una chuletita y los vamos. Pues genial. Menos mal que fui a Epo a comprarme un traje. Como Loli es cliente. A mí me gusta Galerías Preciados. Tiene más variedad y es más variopinto. A Feluco no lo dejan entrar. Ya, si dejó un fiado. Se lo estoy pagando yo. Es un cuco. Por cierto, ¿cómo vas con los pantalones del disfraz? ¿Sabes que hemos decidido cambiar el color de la tela? Para que no te encochines, te queremos imponer el gran collar de la murga. Que lo mandamos a pedir a China hasta. Feluco, Marcelo, Wenceslao, vámonos, que el concejal nos está esperando, muchachos. Pues vámonos. Ay, Feluco, lloviendo y me deja la puerta abierta para que se me meta toda el agua. De carnavales con Toño Cabrera. Te voy a cambiar la tela, dice. Ahora. Y de Galería Preciados, en fin. Bueno, pues nos queda poquito tiempo de programa, nos quedan 5 minutos. La verdad que, don Argelio... Se nos hace corto, amigo. Bastante, porque... Es que ahora salen las carrozas, su padre... ¿Cómo es eso? O sea, usted ha estado mamando carnaval desde que... Desde chico. Sí, desde pequeño y en fin... Y lo lleva y lo transmite. Ya, a pesar yo de haber dejado unos años sin salir en la rondalla, pues ya estaba un poquito agotado del tema. Suele pasar. El disfraz me lo ponía en carnaval, eso fijo. No, está claro. No, el que lo lleva, nosotros somos así, la gente del carnaval. Cuando se te mete el venenillo en la vena, ya, sea murga, sea rondalla, ya no te lo sacas. Hoy nos falta Luis y no piensa sino en la murga, en volver. Luego se dice de la rondalla que somos la parte seria del carnaval y eso no es así. No es así. No es así. No es así. Porque yo recuerdo etapas en varias rondallas. Por ejemplo, en la época mía del Cabo teníamos un grupo de lecheras que nos vestíamos el lunes de carnaval, un grupo de 20 lecheras. Nos metíamos en lechera y a vacilar por ahí con las cántaras llenas de vino y demás. Y luego en Gran Tinerfe, los años que estuve en Gran Tinerfe, salíamos los días de carnaval, nos hacíamos un traje todos iguales y venga a divertirnos. Todos estamos deseando quitarte también, el traje del grupo. Para disfrazarse. Que cuando estás en el grupo es el grupo, la actuación con el grupo, pero después, evidentemente. El grupo está claro que fue propulsor y hoy más que nunca, vamos, lo firmo donde sea, fuimos propulsores de toda esta fiesta que está gozando toda Canarias. Y no solamente esta fiesta, sino de todas las fiestas en Santa Cruz, por ejemplo, el tejido asociativo de... Van juntas, lo nombró aquí el amigo. El tejido Semana asociativo, Santa, todo, o sea, yo no sé si habrá una ciudad que tenga más tejido asociativo que Santa Cruz de la Y son los mismos grupos los que cantan. Claro, y hacen las comidas de mayo, el concurso de comidas de mayo, por ejemplo, o sea... ¿Dónde nació? ¿Con quién era? ¿Con el amigo Esteban? Un placer, amigo. Un placer conocerlo y... Igualmente. Genial. Nos vamos de aquí, pues... aprendiendo más como cosas. Como todos los que hemos tenido, un libro abierto contándonos cosas que son muy interesantes. Y la verdad que lo que es una pena es que por parte del ayuntamiento, de la organización, no se cree
posibilidades a la gente para hacer carnaval, ¿no? Sino todo lo contrario, se limite el tema del carnaval. Por ejemplo, yo considero que lo que están haciendo las murgas, sobre todo los Diablos Locos, llevando a Educa Carnaval, eso se debería hacer muy bonito institucionalmente para todo, y dar a conocer lo que son las rondallas, los grupos coreográficos, las agrupaciones. Cádiz la llevó a la universidad ya. Hay 5 o 6 tesis y creo que ya la tienen en la universidad. Bueno, pues a ver si aquí... han luchado por eso. Sí. Creo que algo de eso se tendría que hacer. También, sí señor. Así es. No me quiero ir, espérate que quiero... Venga, Pedro. Porque nacen las Valquirias. Sí. Y son mujeres, ¿no? Bueno. Las féminas están dando leña ahí en la murga. Bueno, se ha creado un grupo... Yo no considero que Valquiria sea un grupo, una rondalla femenina en sí. ¿Por qué? Porque parte de su agrupación es masculina también, tiene masculina. Vale. Es una rondalla mixta. Sin distinción de mixta, género. Lo cual la única connotación que tiene es que el coro es prácticamente femenino. Y bueno, ellas es lo que hablábamos antes de... Ellas tuvieron un serio problema cuando se salieron el primer año, el segundo año, que tenían el recorte ese en la subvención. Sí, la subvención creo que 2 años, y estuvieron ahí sufriendo para salir. Y eso es lo que no puede suceder. Claro, eso es lo que no puede suceder, porque estamos limitando a los grupos, ¿no? Así es. Don Argelio, muchísimas gracias, por un placer tenerlo aquí ustedes en Multimedia Carnaval. Y Pedro, nos vamos a ver si el próximo jueves ya tenemos por aquí a don Luis Maya Guerra, dando guerra, valga la redundancia. Efectivamente. Y aprovecho para decirle que se mejore y que esté ya pronto ahí en Mameluco. En Mameluco, ¿no? Dándole duro, como dice. Duro. Sí, señor. Pues nada, nos vamos con la asistencia técnica de nuestro compañero Juan José Méndez. Aquí los micrófonos, Pedro Afonso y quien les habló, Ali Abassi. Saludos, muy buenas noches.